Siguiendo con el curso de Derecho Laboral, o mejor dicho, Derecho Procesal Laboral, después de haber analizado el juicio ordinario, correspondería abordar ahora el tema de los medios de impugnación. Los medios de impugnación son medios que disponen las partes para controlar la legalidad y la justicia de una resolución judicial. Cabe mencionar, y es algo importante que ustedes tomen en cuenta para entender bien esto del tema de los medios de impugnación, es que un juez haya dictado una resolución no significa necesariamente que esté conforme a derecho, conforme a la ley. En muchas ocasiones, vamos a decirlo de esta manera, los jueces se equivocan. Entonces, ¿cómo vamos a reconducir ese actuar o esa actuación del juez que no está pegada a la ley, que no está pegada a derecho? A través de los medios de impugnación. Como les dije, los medios de impugnación normalmente se llaman recursos. Pero para efectos de examen así lo vamos a denominar. De hecho, en la práctica se le conocen como recursos. Sin embargo, doctrinariamente hay una división entre lo que se conoce como recursos y lo que se denomina remedios. Los recursos normalmente se nos ha indicado, a manera de resumirlo, son aquellos que se elevan, son medios de impugnación que se elevan, en tanto que los remedios no se elevan. Expliquémoslo de una mejor manera. Cuando un juez dicta una resolución y las partes la impugnan, se le va a conocer como recurso si ese juez que se le está impugnando su decisión lo tiene que elevar a un juez superior para que resuelva ese medio de impugnación que se planteó en contra de la decisión que éste dictó a través de una resolución, y se le conoce como remedio si al impugnar una decisión de un órgano jurisdiccional, ese mismo órgano jurisdiccional es el que tiene que resolver. Por eso nos dicen que los recursos se elevan y los remedios no se elevan. Para comprender qué es lo que nosotros vamos a atacar a través de los medios de impugnación o recursos, como les dije que le podemos denominar recursos para fines del examen privado, pero siempre hay que tomar en cuenta de que algún examinador nos puede indagar sobre el tema de los remedios. Sin embargo, para comprender, como les decía, la esencia de los recursos, ustedes tienen que tomar en cuenta que normalmente los recursos atacan resoluciones judiciales. Nosotros ya debemos de saber a estas alturas cuáles son las clases de resoluciones que emiten los jueces. Entre ellos está los decretos, los autos y las sentencias. En todo caso, pues sería bueno ir a repasar en este tema en la ley del organismo judicial sobre cuáles son las resoluciones que dictan los órganos jurisdiccionales. Bueno, entonces eso es lo que atacan los recursos, los decretos, los autos y las sentencias. Pero no se les vaya a olvidar que también es susceptible de ser impugnado los procedimientos. Hay ciertos recursos, o de hecho hay un solo recurso que no ataca una resolución judicial, sino lo que ataca es un procedimiento. El juez no está dictando una resolución, sin embargo hay un procedimiento que se está haciendo mal, es decir, ese procedimiento en consecuencia está viciado y eso es lo que se tiene que atacar. Estamos haciendo como una breve introducción antes de entrar de lleno a cada uno de los recursos. Bueno, vamos con el primer recurso que lo encontramos en el artículo 365 del Código de Trabajo. Y este recurso es el que vamos a denominar recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria establece la ley que procede contra resoluciones que no sean definitivas. Y de ahí no dice más nada al respecto. Es decir, solo nos indica que va a proceder contra resoluciones que no sean definitivas. Para poder entender con precisión qué es lo que nos quiere indicar ese artículo 365 del Código de Trabajo, yo les recomiendo que se auxilien con
el Código Procesal Civil y Mercantil, porque se recuerdan, según el artículo 326 de su Código de Trabajo, ahí establece que se va a aplicar de manera supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, se va a aplicar al Código de Trabajo las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Y al acudir al Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 598, ahí establece que procede el recurso de revocatoria contra los decretos que se dicten para la tramitación del proceso. Por lo tanto, el recurso de revocatoria del Código de Trabajo, ¿contra qué procede? Contra los decretos, así de sencillo, que sirven para la tramitación del proceso. Ustedes lo pueden decir tal y como lo establece la ley, contra resoluciones que no sean definitivas, pero imaginariamente se tienen que recordar que se está refiriendo a los decretos. Un ejemplo que yo les puedo señalar de carácter práctico: hemos tenido casos como, por ejemplo, los jueces a través de un decreto suspenden una audiencia y la reprograman para otra fecha. La audiencia señalada en el juicio para la comparecencia de las partes a juicio oral, que la había fijado en marzo, por ejemplo, resulta que la suspendió y la trasladó para el febrero del 2021, estando en el 2020, a más de un año se va a celebrar esa audiencia. Entonces, pero es un simple decreto el que emite el juez, ¿verdad? Que por X o Y cuestión no se puede celebrar, entonces va a reprogramar esa audiencia. Ahí que se tendría que plantear con esa decisión del juez, se tendría que plantear el recurso de revocatoria. ¿Cuál es el plazo que señala la ley para plantear este recurso? Señala un plazo de 24 horas. Vamos a hacer una pequeña aclaración, es como un pequeño chivo para ustedes para que se les facilite este tema de los recursos. En laboral, los plazos para plantear recursos existen dos que se repiten: 24 horas y 3 días. Hay recursos que se plantean en 24 horas y hay recursos que se plantean 3 días. A mí no se me olvida los plazos para plantear los recursos en laboral, porque es una corredera, porque usted solo tiene 24 horas para presentarlo. En civil normalmente tenemos un plazo de 48 horas, es decir, 2 días. En cambio, en laboral solo tenemos 24 horas. Entonces, nos notifican y dentro de las 24 horas nosotros tendríamos que evacuar o plantear ese recurso. Ahora, yo les decía que la mayoría de los recursos usted tiene 24 horas para interponerlo. Estoy hablando del recurso de revocatoria, del recurso de apelación específica contra la resolución que resuelve el recurso de nulidad, aclaración, ampliación y la rectificación. Esos recursos se plantean dentro del plazo de 24 horas. El resto de recursos, que sería la nulidad, que sería la apelación genérica, le voy a denominar en este momento, y por supuesto la apelación que procede contra la sentencia que se dicta dentro de un proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, el plazo es de 3 días. Bueno, esa es una pequeña anécdota que les quiero mencionar, en la cual indica o les hago ver cuál es el plazo que se interponen los recursos. No se pierdan, 24 horas o 3 días, siempre se va a repetir ese plazo. Bueno, continuando con el trámite del recurso de revocatoria, la otra situación que yo les quería mencionar es que la ley establece en el artículo siempre 365 que el recurso de revocatoria se tiene que presentar dentro del plazo de 24 horas. Y ya no dice más nada, o sea, ya no indica cuál es el procedimiento que se tendría que decir, solo nos indica que usted lo tiene que plantear, obviamente, ante el juez que dictó la resolución, porque precisamente usted no está de acuerdo con esa decisión. Entonces,
De ahí, ¿qué pasa con ese recurso? Bueno, no nos indica más nada. ¿Cómo vamos a completar esto? Pues de una manera sencilla. Como se trata de un medio de impugnación que el juez tiene que resolver, no lo va a hacer a través de una sentencia, porque recuérdense que esto de resolver un recurso no es el fondo del asunto, como lo dice la ley del organismo judicial. Entonces tendría que dictar un auto. ¿Y cuál es el plazo para que se dicte ese auto? Entonces se van a trasladar al artículo 325. En este caso no se trasladan ustedes a la ley del organismo judicial, sino en el propio Código de Trabajo, que establece que los decretos se tienen que dictar dentro de las 24 horas y los autos se tienen que dictar dentro de 3 días. Entonces, preparo mi recurso de revocatoria, normalmente es por escrito, ya saben ustedes que no necesita auxilio de abogado, no necesita adherirle timbres de ley, eso sí, hay que acompañar su duplicado de tantas copias como partes contrarias hayan que notificarse. Lo presentan en el juzgado que dictó la resolución, ahí tienen que especificar, por supuesto, qué resolución es la que están impugnando a través del recurso de revocatoria y obviamente tiene que ser una resolución que es impugnable a través de este recurso, es decir, un decreto. Y el juez, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que resolver dentro del plazo de 3 días. Trámite no está complicado. Vamos con el siguiente recurso, que es el recurso de nulidad. No nos vamos a complicar tampoco. En el artículo 365, en el segundo párrafo, ahí claramente establece que el recurso de nulidad procede ¿contra qué? Contra actos y procedimientos en que se infrinja la ley. Son dos supuestos, contra actos y contra procedimientos. Cuando nosotros decimos actos, solemos relacionarlo con resoluciones. Cuando decimos procedimientos, obviamente nos referimos al trámite. Así lo tienen que decir, pero para que ustedes tengan una mejor idea de esta situación, también tendrán que recurrir nuevamente al Código Procesal Civil y Mercantil, donde desarrolla el tema de la nulidad, para ser exactos en el artículo 613. Y ahí nos decía que la nulidad puede ser por violación a la ley o por vicios del procedimiento. Normalmente en laboral así es como opera. ¿Qué significa nulidad por violación de la ley? Estamos atacando, por ejemplo, una resolución del juez que haya dictado. Aquí estamos hablando de una resolución del juez que ya no es una resolución de mero trámite. Normalmente estaríamos hablando de un auto. Pero también podríamos mencionar que la nulidad se puede plantear por vicio del procedimiento. Aquí no vamos a atacar una resolución del juez, sino que aquí lo que vamos a atacar es el trámite, es el procedimiento que está haciendo el juez. Ustedes ya saben a estas alturas cuál es el procedimiento para llevar a cabo el juicio ordinario. Es decir, ¿qué va primero? Va primero la conciliación, va primero la ratificación de la demanda. Bueno, eso ya ustedes saben. Pero, por ejemplo, pensemos que el juez omite en este caso la fase de ratificación de la demanda, ratificación o ampliación. Simple y sencillamente verificó la presencia de las partes, vio que las partes están presentes, le corre audiencia al demandado para que tome una actitud. Prácticamente se saltó fases. Entonces, ahí no está dictando la resolución, sino que está llevando a cabo mal un procedimiento. Ahí se tendría que plantear nulidad por vicio del procedimiento. No se está atacando una resolución, sino un procedimiento. Otro ejemplo que tal vez les ayude a comprender de mejor manera sería la forma en que se haga una notificación. Las notificaciones se tienen que hacer a la persona que se está demandando. Por ejemplo, si es una primera resolución, se tiene que hacer en la dirección que se indica, que normalmente podría ser el de su residencia.
no se puede hacer la notificación al vecino, pero por ejemplo la notificación la dejaron con el vecino. Ahí tendría que plantear nulidad no por infracción a la ley, como dice el Código Procesal Civil, o sea, no se plantearía en este caso nulidad por acto que infringe la ley, sino en este caso por vicios del procedimiento que infringe la ley. ¿Cuál es el plazo que tenemos para plantear el recurso de nulidad? Pues el plazo que establece la ley es que se tiene que interponer dentro del tercer día de conocida la infracción, que esa infracción se pudo haber conocido a la hora de llevar a cabo una audiencia, a la hora de llevar a cabo una diligencia o a partir de la notificación, que en este caso por medio del cual nos estemos enterando de alguna decisión del órgano jurisdiccional que, como ya lo explicábamos, infringe la ley. Tanto el recurso de revocatoria como el recurso de nulidad normalmente se presenta por escrito. Ya lo hemos comentado, ya lo hemos mencionado, que hay que acompañar su original, su duplicado, no necesita auxilio de abogado, no necesita adherirle los timbres de ley, pero también por el principio de oralidad también se puede presentar de manera oral. Por ejemplo, yo he presentado nulidades dentro de las audiencias, o sea, si se está llevando a cabo una audiencia, yo como asesor estoy hablando, decido si planteo nulidad en ese momento porque me conviene de manera oral o terminada la audiencia dentro de mis plazos de 3 días que establece la ley, presento ese recurso de nulidad. Bueno, presentada el recurso de nulidad, se tiene que correr audiencia a la otra parte por 24 horas, es decir, la otra parte tiene que ser escuchado para que se manifieste, se pronuncie con relación a ese recurso que planteó la otra parte. Por ejemplo, que el demandante obviamente presentó una demanda, vino el juzgado, le fue a notificar al demandado, pero al demandado le está notificando hoy y la audiencia es mañana. Entonces, aquí estamos ante un caso donde no se está cumpliendo el plazo de los 3 días que establece la ley, que sigan que tiene que mediar entre la citación y la primera audiencia para que él se prepare. Entonces, él en este caso puede plantear un recurso de nulidad por vicio del procedimiento, pero a la otra parte se le va a escuchar. Por ejemplo, yo he visto que a mí me ha sucedido eso, que nos notifican la resolución hoy y ya mañana es la audiencia, o el lunes es la audiencia y nos están notificando viernes, sábado y domingo es día inhábil, no se cuenta. Entonces planteamos recurso de nulidad, le notifican a la otra parte y la otra parte dice, bueno, señor juez, pero si ya están enterados, entonces no declare sin lugar el recurso de nulidad, porque inclusive nos presentamos en la audiencia de todas maneras, ¿verdad? Para que no nos decreten la rebeldía. Y a veces ellos dicen, bueno, si se presentaron en la audiencia, si estuvieron presentes, entonces declare sin lugar el recurso de nulidad. Y dentro de las siguientes 24 horas se tendría que dictar la resolución. Bueno, muy bien, ahí tenemos el trámite entonces del recurso de nulidad. Vamos con otro recurso, que es un recurso que está como inmerso, es un recurso que es exclusivamente para atacar lo que se resuelva del planteamiento de la nulidad, que es el recurso de apelación, que está en el segundo, tercero, cuarto, quinto párrafo. Recuérdense que los recursos está regulado en un solo artículo, que es el artículo 365. Bueno, ahí establece contra la resolución que resuelve el recurso, es decir, el recurso de nulidad. Si fue dictado en primera instancia, cabe el recurso de apelación, pero esta es una apelación específica y el cual se tiene que interponer dentro de un plazo de 24 horas de su notificación y será resuelto dentro de los 3 días siguientes de la recepción de los autos
en la sala sin audiencia a las partes. Entonces lo vamos a ordenar esto. A mí me notifican la resolución que resolvió el recurso de nulidad que planteé. No estoy de acuerdo con esa forma que resolvió el juez aquel recurso de nulidad planteado. Entonces yo tengo 24 horas para plantear recurso de apelación. Pero aquí claramente establece que cuando se eleve a la sala, o sea que el primer paso sería plantear el recurso, el segundo paso sería el juez de primera instancia lo eleve a la sala, pero ahí dice que ya no le dará audiencia a las partes. Ahí hay un apartado donde dice sin audiencia a las partes. Eso quiere decir que la sala ya no me va a dar audiencia si no va a entrar a conocer de una vez el recurso. En consecuencia, cuando yo planteo mi recurso de apelación, de una vez tengo que explicar los agravios, de una vez tengo que indicar los motivos de mi inconformidad. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando veamos el otro recurso de apelación, la sala sí me corre audiencia para explicar eso. Entonces, cuando planteo el recurso de apelación, no tengo que explicar. Solo le digo al juez, señor juez, vengo a plantear recurso de apelación y solicito que eleva las actuaciones a la sala y ahí voy a explicar los motivos de mi inconformidad, porque la sala me va a correr audiencia para explicar esos motivos de mi inconformidad, esos agravios. Sin embargo, cuando se trata de apelación de resolución que resuelve el recurso de nulidad, la sala ya no me va a correr audiencia. Entonces, cuando planteo el recurso, de una vez tengo que explicar los motivos de inconformidad. Algunos a esta apelación lo conocen como apelación razonada, porque de una vez se indica, de una vez se explica por qué está planteando el recurso de apelación. Bueno, de ahí vienen los recursos de aclaración y ampliación, que está en el inciso A del artículo 365. Ahí establece en los procedimientos, o sea, arriba del inciso A, en los procedimientos de trabajo procederán contra las sentencias o los autos que pongan fin al juicio los recursos. ¿Qué recursos se pueden plantear contra las sentencias y los autos que pongan fin al juicio? Primero, aclaración o ampliación. Pero la aclaración o la ampliación normalmente usted lo va a interponer. Separemos. La aclaración cuando hay pasajes oscuros, ambiguos o contradictorios en una sentencia, por ejemplo. Entonces yo puedo plantear el recurso de aclaración. Por ejemplo, en una sentencia, el juez cuando dictó la sentencia, al momento de resolver, dijo: el ingeniero Anselmo Manuel Chávez, representante legal de tal entidad, compareció bajo el auxilio de Juan Pérez, del licenciado Juan Pérez. O sea, que confundieron las personas. Ahí me pusieron a mí como ingeniero y como representante legal de la entidad, cuando realmente yo era el asesor de la entidad. Y a mi cliente lo pusieron como abogado asesor, cuando realmente era el representante legal de la entidad. Entonces, esa sentencia es ambigua, es oscura, es una sentencia contradictoria. Por lo tanto, se tiene que solicitar que se aclare. ¿Y cuál es el plazo que tenemos para plantear ese recurso? Vamos y repetimos que el plazo es de 24 horas. Y como es un remedio, es decir, que el mismo juez tiene que resolver, entonces lo tiene que hacer dentro del plazo de 3 días. 24 horas para interponerlo y 3 días para resolverlo. Se plantea ante el mismo órgano jurisdiccional y el mismo órgano jurisdiccional lo tiene que resolver. El siguiente recurso, siempre en el inciso A, es el recurso de ampliación. Y el recurso de ampliación se va a interponer este recurso cuando se omitió algún punto por resolver. Es decir, hay algún punto o algunos puntos que se dejó de resolver. Usted pidió, por ejemplo, salarios caídos, jornadas extraordinarias, aguinaldo, indemnización, bono 14, vacaciones, ventajas económicas, etcétera. Pero resulta que de todo el listado que usted pidió, el juez
no se pronunció con relación a las ventajas económicas. Yo he tenido muchos casos porque a veces no es común que los abogados asesores recomienden a sus clientes pedir ventajas económicas. Entonces, porque eso es una de las prestaciones que sí lo tiene que probar el trabajador y muchos no lo solicitan. Yo a veces sí lo pido, pero como no es tan común pedirlo, sino que únicamente pedir la indemnización y las demás prestaciones que les mencioné, y a veces solo toman una sentencia que ya está en la computadora y solo medio lo adecúan y van resolviendo cada una de las cuestiones que está ya en ese formato, pero ahí no aparece, por ejemplo, las ventajas económicas. Entonces, cuando me notifican, miro la sentencia y se manifiesta sobre cada uno de los puntos que mencioné, excepto sobre las ventajas económicas o las costas judiciales. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que plantear un recurso de ampliación. ¿Para qué? Para que el juez, en este caso, amplíe esa resolución y resuelva ese punto omitido. ¿Cuál es el trámite? Es el mismo trámite de la aclaración. Hay un plazo de 24 horas para interponer ante el juez que dictó la resolución y ese mismo juez lo tendrá que resolver en un plazo de 3 días conforme al artículo 325 del Código de Trabajo. Bien, ahora vamos con el recurso de apelación. Este es uno de los recursos más importantes. Siempre la encontramos regulado en el artículo 365 del Código de Trabajo, específicamente el inciso B, el cual nos indica oportunamente que esto se tiene que interponer contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio. Obviamente no estamos hablando de que hay un punto sin resolver, no estamos hablando de que hay una cuestión ambigua o contradictoria, no, aquí vamos al fondo del asunto, ¿verdad? Está dictándose una resolución que es un auto que pone fin al proceso o una sentencia, pero nosotros no estamos de acuerdo con el fondo de lo que está resolviendo, entonces tendríamos que plantear el recurso de apelación. ¿Cuál es el plazo que tenemos para plantear ese recurso? La ley establece que se tiene que plantear dentro del plazo de 3 días. Hago una observación que este recurso de apelación que estamos viendo es como la apelación genérica, es decir, la que procede contra cualquier auto que ponga fin al proceso o contra cualquier sentencia. Les digo esto porque hay otros recursos de apelación, uno que ya mencionamos y otro que vamos a ver más adelante, o mejor dicho, uno que ya vimos el trámite y el otro que vamos a ver el trámite más adelante. Bueno, entonces tengo 3 días para interponer el recurso de apelación. La tengo que plantear ante el juez de primera instancia que dictó la sentencia o que dictó el auto que puso fin al proceso. Normalmente se plantea por escrito. No hay necesidad de auxilio profesional, no se necesita adherirle timbres de ley, eso sí, hay que acompañar duplicado y tantas copias como partes contrarias hayan que notificar. En esta clase de apelación, usted solo acude al tribunal a pedir que se le conceda el recurso de apelación y no necesita explicar los motivos de su inconformidad. Tiene que decir pues que usted no está de acuerdo con la resolución X, con la sentencia de fecha tal, ya sea de manera total o de manera parcial, y por lo que solicita que se le conceda el recurso de apelación y pide que se eleve las actuaciones a la sala jurisdiccional y que ahí va a explicar los motivos de su inconformidad. Les hago esta aclaración porque cuando vimos la apelación que procede contra la resolución que resuelve la nulidad, cuando se plantea la apelación, ahí de una vez se tiene que explicar los motivos de la inconformidad. En este caso, en esta apelación, no hay necesidad de hacer eso. Esa apelación se puede ir en una sola hoja porque únicamente está solicitando que se le conceda el recurso. Bueno, entonces el primer paso es plantear el recurso de apelación dentro del plazo que establece la ley y una vez que el juez de primera instancia lo recibe, lo tiene que calificar para ver si concede o no concede la apelación.
¿Por qué no podría conceder el juez de primera instancia el recurso de apelación? Porque puede ser que la sentencia o el auto no es una resolución de los que se pueda impugnar. Podría ser que no se está presentando el recurso de apelación en tiempo, o posiblemente esa sentencia o ese juicio versó sobre un asunto que su cuantía no supere los 100 quetzales. Entonces, si se dan esas situaciones, el juez tiene la facultad de no conceder el recurso de apelación, pero si se cumple con que sea una resolución apelable, que usted lo haya hecho en tiempo y que la cuantía supere los 100 quetzales, entonces concede el recurso de apelación e inmediatamente tiene que elevar las actuaciones a la sala. En este momento, entonces, la sala acaba de recibir las actuaciones motivado por el recurso de apelación. Nos trasladamos al artículo 368 y ahí establece cuál es el procedimiento que se tiene que seguir en la sala de apelaciones. Lo primero que tiene que hacer la sala es darle audiencia por 48 horas al interponente para que exprese los motivos de su inconformidad. Es decir, se le da la oportunidad para que explique, para que razone, para que motive, para que fundamente por qué no está de acuerdo con esa resolución que dictó el juez. Para eso se le concede un plazo de 48 horas. Este es el plazo que no concede la sala cuando se trata de una apelación, como les mencioné hace un momento, razonada. En este caso, sí concede ese plazo para explicar los motivos. Vencido ese plazo, la sala en este caso tendrá que señalar día y hora para la vista. Ya saben ustedes, tendrá que señalar día para la vista. Aquí no se señala hora, sino que se señala día. Por esa misma razón, ahí es bonito porque uno puede ir a evacuar esa audiencia que se fijó para el 15 de abril, lo puede ir a evacuar en la mañana, a las 8, a las 10, a mediodía, o hasta inclusive hasta las 3 de la tarde, o por lo menos antes de que cierren el juzgado. ¿Qué es la vista? Pues también ya debería de ser una cuestión conocida por nosotros, que se trata de una audiencia para presentar alegatos. Normalmente los alegatos aquí se presentan de manera escrita. Puede ser oral porque por el principio de oralidad, pero normalmente se presenta de manera escrita y siempre bajo los supuestos que ya vimos, que no necesita asesoría, no necesita adherirle timbres con su respectivo duplicado y las copias dependiendo de las partes contrarias que hayan que notificar. Una vez que ya se llevó a cabo la vista, entonces el siguiente paso sería dictar la sentencia. ¿Y cuál es el plazo para que se dicte sentencia? 5 días después, bajo estricta responsabilidad del tribunal. Y ahí tendríamos el trámite del recurso de apelación. 3 días para interponerlo, el juez lo califica, si considera que es procedente, lo concede, eleva las actuaciones a la sala en el momento de recibirlo le da un plazo de 48 horas al recurrente para que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido ese término, tiene que señalar día para la vista dentro del término de 5 días y dentro de los 5 días siguientes tendrá que dictar la sentencia. Ese es el procedimiento según lo que establece el artículo 367 y 368. Pero en el artículo 369 existe una variante. ¿Y cuál es esa variante? Cuando la sala recibe las actuaciones por vía de la apelación, le corre audiencia por 48 horas al recurrente, no a las partes, sino que al recurrente, para que exprese los motivos de su inconformidad. Aquí puede pasar algo interesante, que a la hora de evacuar esa audiencia por 48 horas, se pide que se practique alguna prueba, es decir, que se diligencie algún medio de prueba que fue protestada. Se recuerdan que cuando vimos el juicio ordinario, cuando analizamos el juicio ordinario,
Si el juez rechaza el diligenciamiento de alguna prueba, ahí lo que hay que hacer es protestarla. ¿Para qué? Para que la sala o el juez de segunda instancia, en este caso el tribunal de segunda instancia, la pueda diligenciar. Entonces, en este caso, si a la hora de evacuar la audiencia por 48 horas que se le concede al recurrente, él solicita en este caso que se diligencie algún medio de prueba protestada, entonces el juez lo que hace ahí es señalar audiencia para la recepción de esa prueba. Recibidas las pruebas, eso se fija un plazo, en este caso, no mayor de 10 días. Recibida en este caso esas pruebas, ahora el juez lo que tiene que hacer es dictar sentencia en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días. O sea que el procedimiento cambió según el artículo 369. No sé si se dan cuenta, pero ahí prácticamente quedó fuera la vista. Entonces, resumiendo el trámite, para la otra variante, digamos, sería de la siguiente manera: 3 días para plantear el recurso de apelación. En este caso, el juez lo califica, lo concede, si es procedente, y lo eleva a la sala. La sala, al recibir los autos, le concede audiencia por 48 horas al recurrente. Cuando éste evacúa la audiencia, solicita el diligenciamiento de pruebas que fueron protestadas debidamente ante el juez de primera instancia. Señala entonces audiencia para la recepción de las pruebas. Esto se tiene que hacer dentro de un plazo dentro de un término de 10 días. Vencido ese plazo, el juez ahora lo que tiene que hacer es dictar sentencia en un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días. Ese sería el trámite en caso de que se solicite diligenciamiento de medios de prueba. Vamos entonces con otro recurso, que sería el recurso de rectificación. El recurso de rectificación está regulado en el artículo 366, bueno, por lo menos en el artículo 366 lo menciona, pero ustedes lo encuentran concretamente en el artículo 426, en el segundo párrafo. El recurso de rectificación procede en este caso contra la resolución, o mejor dicho, contra la liquidación que hace el juez dentro de la vía ejecutiva, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando se practica la liquidación por parte del juez, esta liquidación le tiene que notificar a las partes, y si alguna de las partes consideran que se cometió error de cálculo en esa liquidación, entonces puede plantear recurso de rectificación. ¿Cuál es el plazo que tiene para plantear ese recurso? La ley establece que tiene un plazo de 24 horas. Presentado el recurso, el juez lo tiene que resolver, como no dice la ley y como se trata de un auto, artículo 425 del Código de Trabajo, en un plazo de 3 días. De ahí también, en ese artículo donde están regulados, o en el apartado donde están regulados los recursos, que siempre estoy refiriéndome al artículo 366, también menciona el recurso de responsabilidad. Ese recurso de responsabilidad lo encuentran ustedes desarrollado en el artículo 429 de su Código de Trabajo, pero vamos a hacer la aclaración que este recurso ya no se aplica, ya que ahora se aplica lo que está regulado en la ley de la carrera judicial. Ahí encontramos las responsabilidades en que pueden incurrir los jueces cuando no cumplen con sus obligaciones. Por ejemplo, cuando no dictan una resolución dentro del plazo que establece la ley, cuando tratan mal a alguna de las partes. Entonces ahí está establecido el procedimiento según el artículo, si no estoy mal, artículo 38 de la ley de la carrera judicial. Para darles un ejemplo, esa ley establece grados de faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas, y ahí tiene sus respectivas consecuencias, como por ejemplo amonestación escrita, suspensión del trabajo sin goce de salario, o inclusive
hasta un despido. Bueno, el último recurso que vamos a desarrollar sería el recurso de apelación nuevamente, pero no es la apelación que procede contra la resolución que resuelve el recurso de nulidad, ni tampoco lo que yo les denominé como apelación genérica, sino que es una apelación especial, pues por darle un nombre, porque realmente se llama apelación, que la encontramos regulado en el artículo 418 del Código de Trabajo. Este recurso procede contra la sentencia que se dicte dentro de un contencioso, proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, cuyo antecedente es un recurso de revocatoria por alguna sanción que se le impuso, por ejemplo, a un patrono por infringir las normas laborales. No amplío mucho este tema porque este es un tema que ya lo habíamos abordado. Concretamente lo que estamos viendo ahorita sería propiamente el recurso de apelación. Entonces, se sigue el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, dicta sentencia y una de las partes no está de acuerdo, que en este caso sería el infractor, que puede ser el patrón o puede ser el trabajador. Lo más común va a ser el patrón. No está de acuerdo con esa decisión del juez que está confirmando, digamos, ahí la sanción que le impuso el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, el cual posiblemente el ministro rechazó el recurso de revocatoria que había interpuesto. Entonces tiene que plantear el recurso de apelación. ¿Cuál es el plazo que tiene para plantear ese recurso? Como aquí o es de 24 horas o es un plazo de 3 días. En este caso el plazo que concede la ley es un plazo de 3 días para interponerlo. Una vez que se haya presentado dentro de ese plazo, el juez dentro de los 2 días tiene que elevar a la sala. La sala, cuando lo reciba, le tiene que dar audiencia por 48 horas al que le interpuso para que exprese los motivos de su inconformidad. Y dentro de los 5 días siguientes tendrá que resolver ese recurso, ya sea confirmando, revocando o modificando la sentencia de primera instancia. Entonces, con eso terminaríamos el tema de los recursos judiciales. Bueno, ahora vamos con el juicio ejecutivo o la vía ejecutiva. A diferencia del juicio ordinario laboral, que ahí lo que se pretendía es que se declare un derecho, en la vía ejecutiva o en el juicio ejecutivo, aquí lo que pretendemos es hacer valer un derecho que ya está declarado o ya está reconocido. Dicho en otras palabras, a través del juicio ejecutivo o la vía ejecutiva se van a cobrar las prestaciones laborales, cualquier prestación laboral que haya sido declarado en sentencia o haya sido reconocido de alguna u otra manera. En el artículo 425, ahí establece que a través de esta vía se van a ejecutar las sentencias que dicta un juez de primera instancia, así como los que dicta el tribunal de arbitraje, que nosotros lo conocemos mejor como laudo arbitral. En el 426 aclara también que ahí se cobra toda clase de prestaciones reconocidas en la secuela del juicio o en sentencia firme, como cuando se termina el juicio ordinario laboral. Este procedimiento que vamos a ver normalmente es de oficio, o sea que esto no se tiene que solicitar, salvo excepciones, salvo casos especiales en que nos estemos basando en un título ejecutivo, por ejemplo, lo que regula el artículo 278, segundo párrafo del Código de Trabajo, aquel arreglo o aquella conciliación que se logró en la Inspección General de Trabajo y posiblemente
una de las partes que forman la relación laboral aceptó alguna prestación laboral, se comprometió a pagarla, no lo hizo en el plazo que establece la ley, entonces tendría que acudir ante el juez a solicitar el juicio ejecutivo o el trámite de la vía ejecutiva. Pero de lo contrario, este procedimiento es de oficio. El primer paso para este trámite especial es practicar la liquidación. La ley establece en el artículo 426 que dentro del plazo de 3 días de notificada la ejecutoria, es decir, de notificada la sentencia y esta que ya se encuentra firme, o de aceptada la obligación, el juez tiene que practicar la liquidación. Recuérdense que normalmente los jueces, cuando dictan sentencia, únicamente reconocen el derecho, es decir, dicen sí, tiene derecho a indemnización, tiene derecho a vacaciones, tienen derecho a aguinaldo, etc. Empieza a indicar cuáles son los derechos que tiene. Va a indicar también cuál es el salario promedio que se va a utilizar para hacer el cálculo de esas prestaciones. Y además va a indicar de qué periodo a qué periodo tiene derecho. Digamos que en esencia eso es lo que contiene la sentencia. Pero nunca indica de cuánto es lo que le va a corresponder al trabajador, ni por cada uno de los rubros, ni la totalidad, porque eso lo hace en la liquidación. Entonces, cuando practica la liquidación, aquí hace ya cálculos matemáticos. Va a indicar de indemnización basado en la sentencia le corresponde tanto, de aguinaldo le corresponde tanto, de bono 14 le corresponde tanto, y al hacer la sumatoria va a indicar en total le corresponde 50,000 quetzales. Esa liquidación que hizo el juez, que obviamente lo hizo a través de una resolución, tiene que irlo a notificar a las partes. Cuando las partes han sido notificadas, pues verifican que esa liquidación esté correcta. Pero si hay error en cuanto al cálculo que hizo el juez, aquí es donde procede el recurso de rectificación, que ya lo habíamos visto anteriormente. El plazo para plantear el recurso de rectificación lo tienen que hacer dentro de un plazo de 24 horas, exponiéndole al juez en donde hubo el error a la hora de hacer los cálculos. Por ejemplo, que el juez haya dicho, bueno, le corresponde indemnización por 5 años. El salario promedio de los últimos 6 meses para el cálculo es por 5,000 quetzales. Entonces, si son 5 años, a 5,000 cada uno nos da un total de 25,000 quetzales, pero resulta que en la liquidación el juez dice que le corresponde 35,000. ¿De dónde sacó el juez esos 10,000 extras? Entonces ahí hay un error. Por lo tanto, la persona, para corregir eso, para que el juez lo corrija, tiene que plantear el recurso de rectificación. 24 horas para interponerlo y 3 días para resolverlo. Bueno, pensemos entonces que ya se notificó la sentencia pensemos entonces que ya se notificó la liquidación y que esa liquidación ya se encuentra firme. Si dentro de los 3 días de esta situación el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez tiene que requerir el pago, es decir, ordena el requerimiento de pago, el embargo de bienes en su caso y nombrar depositario. ¿Qué bienes se pueden embargar? Recordando un poquito los procesos de ejecución en procesal civil y mercantil, pues estamos hablando de que se le puede embargar bienes muebles, bienes inmuebles, pueden ser cuentas bancarias, etc. El juez va a practicar ese embargo. En la práctica es muy difícil que el juez lo haga de oficio. Normalmente el interesado tiene que
solicitarle al juez que mande a embargar cuentas bancarias, una propiedad, pero en cuanto al trámite, nosotros no es necesario que aclaremos esa situación, simple y sencillamente decimos, bueno, si dentro de los 3 días de estar firme la liquidación, el obligado pues no hiciera efectivo el pago, entonces se ordena el requerimiento de pago, el embargo de bienes y se nombra depositario. Una vez que ya se haya practicado el embargo, se esperan 3 días. Estos 3 días de haberse practicado el embargo es para que el interesado solvente su situación, es decir, que haga el pago. Si dentro de estos 3 días no solventa su obligación, entonces se ordena el remate de los bienes. Se señala día y hora para el efecto. No hay necesidad de hacer publicaciones. En este caso, tendrían que llegar los postores, tienen que depositar el 10% del valor de sus ofertas. Se va a adjudicar en el que haga la mejor oferta. Y al mejor postor se le va a fijar un plazo de 8 días para que deposite el 90% del valor del bien rematado. ¿Por qué 90%? Porque recuérdense que él ya depositó un 10% para poder participar en esa audiencia de remate. Los demás postores que no se les adjudicó ese 10% que depositaron se les tiene que devolver. A él no, a quien se le dejó fincado. Por eso es que como ya depositó un 10%, ahora solo tiene que depositar el 90%. Una vez que haya depositado, ese dinero se le entrega al ejecutante. Ahora, en cuanto a esta persona que adquirió el bien, se le tiene que entregar los bienes de manera inmediata si no fueran susceptibles de registro. En caso de que fueran bienes que sean susceptibles de registro, se tendría que otorgar la escritura pública donde esta persona, es decir, el ejecutado, el titular de los bienes, tiene que otorgar esa escritura, bajo apercibimiento que si no lo hace dentro del plazo de 5 días, entonces el juez lo tiene que hacer en su rebeldía. Otorgada la escritura pública, ahora él tiene que fijársele un plazo, es decir, al ejecutado se le tiene que fijar un plazo de 10 días para que entregue los bienes, ya sea un vehículo, ya sea una casa. Pensemos que es una casa, tiene que entregar las llaves, la tiene que desocupar. Pero si en el plazo de 10 días no lo hace, entonces se ordena el lanzamiento. Estos últimos trámites los saqué del artículo 426, pero siempre concatenado con el procedimiento de la vía de apremio que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Y con esto prácticamente terminaríamos entonces la parte procesal del derecho laboral.